Buenos días, queridos hermanos. Es un placer para mí dirigirme a ustedes ya desde aquí mi casa en Miami. Y bueno, pues vamos a adentrarnos en la palabra de Dios en este domingo. Y les digo pues bienvenidos al culto o al servicio de Buenas Nuevas en cuarentena. Si usted tiene una Biblia por ahí, puede buscar conmigo el libro de Hechos, el capítulo 2. Los versículos del 1 al 8, es un texto conocido. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y este es un texto conocido. Y noten que uno de los grandes milagros, probablemente el más importante, que ocurrió ahí en ese evento fue el milagro de la comunicación. ¿Ven? Hay mucho debate con respecto a el tipo de lengua que se habló allí, pero la evidencia salta a la vista, puesto que el propio texto explica que habían allí judíos de diferentes nacionalidades, o sea, que hablaban diferentes idiomas, y cada uno escuchaba a los apóstoles manifestarse en su propia lengua, en la lengua que, como dicen ellos, en la lengua en que habían nacido. Entonces, el primer milagro que ocurrió ahí fue un milagro de la comunicación. Dios no dejó en oscura a ninguna de las diferentes nacionalidades que estaban representadas ahí, sino que cada uno entendió el mensaje, entendió lo que Dios quería comunicar, lo que Jesucristo estaba comunicando en ese momento. Todos los que estaban allí escucharon en su propio idioma. No fue una cosa rara que se estaba hablando allí. No se trataba de un lenguaje incomprensible, al contrario, se trataba de que estos apóstoles recibieron sobrenaturalmente, que no fue que ellos pasaron un cursito ahí de lenguas, o de inglés como segunda lengua, o de parto como segunda lengua, o de medo como segunda lengua, que son unas de las, si usted sigue leyendo el texto, son una de las naciones ahí representadas. No fue eso, sino que milagrosamente algunos de los apóstoles, la escritura no especifica cuál, pero ahí estaban reunidos 120, o sea que estos apóstoles comenzaron a hablar en diferentes idiomas, y la audiencia que estaba allí, que era de diferentes nacionalidades, empezó a escuchar y digo: están hablando en nuestro propio idioma. Se maravillaban, decía. O sea que Dios hizo ahí un milagro de comunicación. La llenura del Espíritu Santo trajo como resultado, escuchen bien, una forma de comunicación que fue efectiva. ¿Ven? A veces nos olvidamos de esta realidad y nos olvidamos también de que necesitamos la unción, la llenura, la embestida del Espíritu Santo para comunicar el Evangelio de una manera efectiva. Que podamos nosotros capturar al oyente, que el oyente preste atención a lo que estemos diciendo, y no solamente que preste atención, sino que se maraville del mensaje de salvación. Y cuando ellos dicen, me llama la atención, porque cuando el texto dice que ellos se maravillaron, quiere decir que el milagro los sorprendió, pero el tipo de mensaje también, porque comenzaron a entenderlo, comenzó a ser comprensible para ellos. En otras palabras, en el Pentecostés hubo un milagro de comunicación. Se estaban comunicando. He puesto como título a este mensaje: ¿entiendes lo que digo? Amén. Por cierto, valga la aclaración nuevamente, quizás remachando ya en exceso, pero fueron idiomas. Algunos van a usar esto para pretender decir que ahí se habló otro tipo de lengua,
es difícil, a la luz de lo que dice el texto, interpretar cualquier otro tipo de cosa, porque es claro que allí lo que se habló fueron idiomas. Por lo tanto, la reacción de los que estaban ahí escuchando, que decían, mire, no los oímos hablar en nuestra propia lengua. Y esto también significa otra cosa, significa que Dios, en su amor y en su deseo de comunicarse efectivamente a través de su siervo, fue culturalmente sensible. ¿Ven? Fue culturalmente sensible, acomodó el lenguaje o el mensaje de salvación de una manera que los que estaban ahí lo pudieran entender, lo pudieran razonar en su cultura, en su nacionalidad, en su identidad. Entonces es para mí realmente fascinante. Yo me maravillo también de que el Espíritu Santo pueda hacer en nosotros ese milagro que nos capacite, que nos habilite. Una palabra que hay muy por ahí en boga, no sé si está correcta en español, pero se usa mucho, que nos empodere, que nos envista de una capacidad para comunicarnos sensiblemente con las personas de modo que nos puedan entender, de modo que despierte en ellos. Es como si nosotros estuviéramos hoy proponiendo que cada persona tiene su propio lenguaje espiritual y necesitamos nosotros el poder del Espíritu Santo para comunicarnos con Él, para que esa persona nos entienda, para que podamos capturar su atención y de alguna manera maravillarlo con el mensaje de salvación, de modo tal que reaccionen favorablemente a Jesucristo. Y miren lo que ocurre ahí. Vamos a ir un poquito más abajo, en el versículo 41 de ese mismo capítulo de Hechos 2. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Es realmente tremendo récord. Yo no sé si es el récord, si ese récord está imbatible en nuestros días, pero que en un día se hayan convertido 3,000 personas. 3,000 personas hayan entendido el mensaje de salvación y le hayan puesto interés. Porque estos no fueron personas. De hecho, ahí hubo un grupo, yo no terminé de leer completo el libro de Hechos, pero ahí hubo un grupo que dijo, estos están borrachos, están llenos de monstruos. O sea, con esa gente probablemente no hubo comunicación, pero 3,000 personas efectivamente comprendieron el mensaje. A 3,000 personas el Espíritu Santo le habló a través de los apóstoles, a través de esa unción, de esa investida que vino sobre los apóstoles y que se manifestó de una manera sensible de parte de Dios en diferentes idiomas para todos los que estaban escuchando. Y yo estoy seguro que Dios todavía en nuestros tiempos puede darnos una unción de modo tal que nosotros podamos colocarle el mensaje de salvación a diferentes personas según su contexto, según sus pensamientos, según su educación, según su historia. Es por eso que digo que cada persona tiene un lenguaje. Cada persona tiene una manera de entender cosas y una manera de cerrarse. Yo creo que el desafío para nosotros es pedirle al Espíritu Santo que nos dé la unción y la capacidad de llegarle al corazón a las personas, de buscar eso que les llega, de buscar ese canal por donde se puede deslizar efectivamente el Evangelio a su corazón. Ellos recibieron idiomas. ¿Qué capacidad necesitamos nosotros? Porque algunos de nuestros hermanos o la mayoría de las personas en las que nosotros nos movemos desde el punto de vista de nuestra comunidad hablan nuestro idioma. Entonces necesitamos otra cosa, otro tipo de lenguaje, otro tipo de comunicación espiritual que llegue al corazón de ellos y que ellos puedan decir, ¿entiendes lo que digo? ¿Entiendes el Evangelio? Solo el Espíritu Santo sabe cómo hablar a todo tipo de gente. Fíjense ustedes, nadie allí se quedó fuera de entender. El Espíritu Santo tiene la capacidad de convertirnos a nosotros en una especie de todoterreno de la comunicación, que podamos nosotros desarrollar diferentes o mensajes ungidos en su momento para hablar con una persona X. Y tenemos que nosotros pedirle eso al Señor. A lo mejor nosotros no tendremos
la oportunidad de dirigirnos, de expresarnos ante 3,000 personas o más, como este es el caso, pero podemos conversar con una. Y yo creo necesariamente, hermano, yo quiero despertar este sentir en los hermanos que me escuchan, en el cristianismo de hoy, en los miembros de nuestra iglesia. Nosotros necesitamos recibir esa unción, nosotros necesitamos ser enviados a predicar el evangelio, aunque sea una persona en una cola en un mercado, o en una parada de un bus, o aquella que comparte con nosotros una oficina en el centro de trabajo. Pero nosotros necesitamos eso, necesitamos ese avivamiento, y es tiempo de despertar, y es tiempo de buscar ese poder y ese denuedo. Por cierto, los discípulos también oraron por denuedo, pero es tiempo de buscar esa especie de aposento alto en este momento en el que nos encontramos de alguna manera separados del mundo, encerrados, como dice la canción, trancados. Pero este es un buen momento porque ellos estaban encerrados, ya de eso lo hablamos. Hemos visto en un mensaje anterior, hablé de este confinamiento llamado Pentecostés, y mire lo que surgió de ahí. Entonces, de este confinamiento que nosotros tenemos, podemos también buscar unción para que Dios despierte en nosotros un deseo de hablar, pero que también ponga sobrenaturalmente el lenguaje para que cada persona recibe con efectividad. Y como digo, a lo mejor no son 3,000, pero es uno. Y debe ser un hábito saludable de todos nosotros cuando estamos hablando con una persona. Ese es el momento exacto para pedirle al Espíritu Santo: Señor, dame la manera, dame el lenguaje efectivo que este hombre entiende o que esta mujer entiende. Ayúdame a capturar sus sentidos y ayúdame a maravillarlo con tu mensaje. Amén. Entonces, solo el Espíritu Santo sabe cómo hablar el idioma espiritual de cada cual. En este aposento, bueno, estaba diciendo eso, en este aposento alto en que estamos, necesitamos pedirle a Dios el idioma que va a despertar el corazón del oyente. Y la gente a veces no le interesa escucharnos porque quizás no estamos hablando con lenguaje del Espíritu. Entonces, una buena oración para estos tiempos es decirle: Espíritu Santo, ayúdanos a que nos entiendan. Danos un poder que comunique, que despierte el corazón. Fíjense, hermano, vuelvo a llevarlo a esa imagen, a ese escenario de Pentecostés. Ellos reciben lenguas, un don especial de lengua, y ese don es usado de una manera efectiva. Y más que la naturaleza de las lenguas en ese momento, se trata, sobre todas las cosas, y es lo que yo quiero resaltar, en el milagro de una comunicación efectiva a esa comunidad que estaba allí. Entonces, ¿entiendes lo que digo? Que podamos nosotros en esta cuarentena convertir nuestras casas, nuestras salas, nuestros cuartos en aposento alto, donde el Espíritu Santo ponga en nosotros una unción que nos permita lograr ese milagro de la comunicación evangélica, porque mucha gente no está oyendo hoy en día. Y mucha gente se hace chic y se desconecta cuando nosotros estamos hablando. Mucha gente no se siente capturado por nuestro mensaje. Quizás porque a nuestro mensaje le faltan las características sobrenaturales, que son las que penetran como espada de dos filos al corazón del hombre y agarran la atención de la esencia humana y agarran la atención del oyente. Que uno le pueda, a través de cualquier conversación, por trivial y coloquial que sea, capturar el oído del inconverso. Con el Evangelio me refiero. Y a veces a lo mejor esto no sucede porque, dicho sea de paso, hablamos mucho menos del Evangelio. Necesitamos esa unción, necesitamos al Espíritu Santo produzca en nosotros eso mismo. Entonces, Espíritu Santo, ayúdanos a que nos entiendan. Oramos, danos un poder que comunique, que despierte el corazón. Los apóstoles fueron llenos de esto en el aposento alto, pero no solo fue ahí, eso tuvo unas repercusiones donde quiera que ellos estuvieron. Por ejemplo, en Hechos 13:12, en este
evento donde está Pablo predicándole a un gobernador y hay un individuo allí tratando de robarse la atención, y Pablo pronuncia una maldición sobre el que creo que era para Jesús, dice que queda ciego y empieza a andar a tienda, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 12 dice: al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Ahí viene esa palabra otra vez, maravillado. El gobernador creyó maravillado de la enseñanza del Señor. Miren qué poder, qué unción, qué poder de captura del corazón y de la mente del gobernador tuvo Pablo, que dice que creyó maravillado de la enseñanza del Señor. Hubo una comunicación efectiva. Hubo con completo éxito una transmisión del Evangelio. Este hombre fue despertado en su interés por el Evangelio de Jesucristo y creyó. Pudo no solo ser despertado en su corazón, pudo entenderlo, pudo procesarlo, pudo consumirlo de muy buena gana y aceptarlo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos crear ese tipo, como dice en inglés, de engagement en la conversación? ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa capacidad de poder entablar lo espiritual? A veces somos muy buenos entablando conversaciones de otro tipo, pero fallamos a la hora de poder entablar una conversación espiritual que traiga el Evangelio. Necesitamos esa unción. Necesitamos de lo alto recibir, como recibieron ellos, esa capacidad de comunicación para hablar con todo tipo de personas en cualquier lugar. Otro caso, por ejemplo, Hechos 16:14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Yo creo que ese es el anhelo de todo cristiano, que cuando uno pueda hablar el mensaje del Evangelio, la gente esté atenta. El Espíritu Santo capture otra vez, que podamos decir, entienden lo que digo y sea una realidad. A veces, a mí como pastor, yo le pido al Señor que me dé esa unción. Yo a veces estoy predicando y yo veo gente que está atenta a lo que uno está diciendo, pero veo a otra gente que está en otra cosa, está en el celular, salen y entran, van para el baño, van para aquí. A veces digo, hay como una especie de comezón o de picazón que impide a la gente estar atenta a lo que el Señor está diciendo. Mira, aún estos mensajes, yo espero que usted esté atento a lo que Dios está diciendo. Yo me imagino que la mayoría de nuestros miembros, de los que están bajo nuestro pastorado, de los que escuchan nuestra voz, que son nuestras ovejas, estén escuchando no un pedacito para que el WhatsApp marque que lo vio. Usted sabe que si usted le da y oye las 3 o 4 primeros minutos, ya dará como que lo escuchó, sino que puedan escucharlo todo hasta el final. Y que Dios, es mi oración, que Dios me dé esa unción para que usted pueda escuchar este mensaje, y no solo lo pueda escuchar, sino que le motive a salir y a predicarles a otras. Pero fíjese que yo estoy hablando de buscar ese poder. Yo no estoy hablando de que usted ahora haga una especie de automotivación positiva para impulsarme a salir afuera a hablar de Jesucristo en mis propias palabras, en mi propia sabiduría. No, yo estoy hablando de una unción, otra vez como de un lenguaje que venga de lo alto, un lenguaje espiritual para comunicar el Evangelio de manera efectiva con todas las personas. Con la próxima persona con la que voy a tener un minuto cerca, por teléfono, en las redes o cuando vaya al mercado a hacer las compras. Entonces, dice aquí que el Señor abrió el corazón de ella, de Lidia, que llegó a ser una gran sierva de Dios, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquellos 3,000 estuvieron atentos. Vemos que el gobernador estaba maravillado, atento. Ahora vemos a Lidia atenta también, como poseída de una atención especial, no humana, de lo que se estaba diciendo, como si el Espíritu Santo mismo la hubiera mantenido cautiva a lo que se estaba enseñando. Hechos 13:48, otro caso, un poco que tiene que ver con un grupo de personas, ¿no? Igual que el principio de los 3,000. Dice Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto,
se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero dice que ellos, oyendo esto, o sea, estos hermanos también estuvieron atentos, también fueron capturados o poseídos por esa unción que recibieron los apóstoles de comunicar efectivamente, de despertar el corazón del oyente, de atrapar los oídos del oyente. Y dice que estos gentiles escucharon la palabra del Señor y se regocijaban. Yo a veces anhelo vivir esos tiempos y experimentar esos momentos donde la gente se regocija por la palabra del Señor y se manifiesta con gozo por la palabra del Señor, porque yo creo que aquí debieron haber algunas manifestaciones físicas de gozo debido a que la Biblia lo refleja, ¿no? Y se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Debió haber ahí una alegría, un entusiasmo, y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y es interesante que siempre que tú predicas, donde quiera que tú predicas, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia, Dios siempre va a tener su pueblo. Dios siempre va a tener sus escogidos, aquellos que están ordenados para vida eterna. Es como si estuvieran en una especie de oscuridad, y una vez que uno con el Evangelio suelta la luz, pues ellos resplandecen. Como si uno tuviera, como cuando hay, digamos, cristalitos en la oscuridad. Esos son los escogidos, los ordenados para vida eterna. Son como cristalitos en la oscuridad que cuando está oscuro no se puede saber quiénes son, no se ven. Pero cuando la luz del Evangelio, cuando tú empiezas a predicar, cuando tú arrojas el mensaje de la cruz como luz, enseguida brillan y resplandecen y ya tú sabes, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos eso. Necesitamos un poder comunicativo. ¿Entiendes lo que digo? Es importante que la gente nos entienda. Y estoy hablando de otro entendimiento, un entendimiento sobrenatural. Las cosas espirituales, dice la Escritura, que para el hombre natural le son locura, por lo tanto se han de discernir espiritualmente. Ese poder es el que estamos hablando. Es un poder que permite al oyente ser capturado desde el punto de vista espiritual y le permite al discernir y pensar desde el punto de vista espiritual. Yo quiero someter a ustedes, queridos hermanos, que eso no se puede recibir o no se puede producir. Eso tiene que venir de Dios. Hay que buscarlo en oración, en un interés genuino. Señor, lléname de esa unción. Y eso lleva a sus experimentos y sus prácticas. Porque no es solo orar, porque ahora el pastor lo dice y lo voy a orar, pero en mi corazón realmente no hay ningún interés. Yo sé que eso lo dice la Biblia y bueno, como hay que hacerlo, ya el pastor dijo, voy a orar, Señor, lleno del Espíritu Santo, Señor. No. Señor, despierta en mí un interés, una curiosidad auténtica por esas cosas que me lleve no solo a pedirlo y orar por ellas, sino a alguna especie de experimento. Nada de lo que uno pide a Dios lo puede ver en la realidad si uno no sabe experimentarlo. Tú le puedes decir al Señor, dame una unción para sanar. Si tú no empiezas a poner las manos en la gente y decirle en el nombre de Jesús, sé sano, no vas a ver eso, no te vas a enterar nunca, siquiera si Dios te dio el don o no. Entonces no vas a experimentar o no vas a saber si Dios de verdad te ungió para predicar con poder, para ser efectivo en una comunicación del Evangelio, si no empiezas a practicar eso. Entonces se trata de buscarlo, y quizás hasta hacer cosas especiales como ayuno, como primero arreglar algunas cosas, pero buscarlo, decirle, Señor, lléname de este poder, úngeme con este poder, y luego salir a experimentarlo en la práctica, en el día a día. Yo tengo que buscar a alguien y hablarle para que así Dios me muestre a mí cómo Él me está usando y cómo realmente yo he recibido ese tipo de unción. Entonces no se trata solo las cosas que Dios dice que tenemos, no se trata solamente de, ok, yo leo la Biblia, ven, puede ser, lo voy a hacer, voy a buscar, voy a orar por eso. Pastor, llevo 2 meses orando por eso, pero ya lo pusiste en la práctica. Porque para saber si has recibido una unción especial de Dios para hacer cualquier cosa, vas a tenerlo que poner en práctica. ¿Ven?
Entonces aquí estamos hablando de un poder comunicativo. Nosotros debemos comunicarnos y ser efectivos. Tenemos una gran comunidad y tenemos una generación que tiene su propio lenguaje, hermanos. Estamos viviendo en tiempos en que esta comunidad que nos rodea, esta generación de este momento que vive en estos años, tiene su propio lenguaje. Necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite para llegar al corazón de esa gente. Sobre todo vivimos en tiempo de una gran apatía. Dicen que alguien en una universidad, en una oportunidad, escribió: la apatía es reina. Un muchacho, un estudiante, escribió en la pared: la apatía es reina. Y dice que atrás de otro y puso: ¿a quién le importa? Estamos apáticos. Yo me maravillo a veces mirar la apatía que hay en la juventud, en nuestros hijos. A veces nosotros lo que tenemos que hacer es honestos y mirar a nuestros hijos y ver el nivel de apatía, de desinterés por el Evangelio, el fastidio que tienen por las cosas de la iglesia, el desgano que tienen por la alabanza, por el mensaje, por los propios hermanos, por el compañerismo. Es increíble, y todo esto está subiendo sobre nosotros, sobre la iglesia, como la mala hierba, como las enredaderas, y lo que hacen es tupirnos más y ocluirnos más e impedirnos cada día más brillar. Pues necesitamos que el Espíritu Santo nos salve de eso, hermano. Si no, esas cosas nos van a asfixiar. Y necesitamos que el Espíritu Santo ponga en nosotros un lenguaje fresco y renovador, una unción sobrenatural. Yo no quiero, como si tú y yo dijéramos: yo no quiero hablar ya más mis palabras, ni mi sabiduría, ni mi inteligencia, ni lo que me enseñó el hermanito tal en la escuela dominical hace 40 años. Yo quiero una unción especial para hablar una palabra, para traer un vino nuevo, como dice la Escritura, para traer un vino nuevo. Ya que nos cambiaron los odres y los odres son nuevos también, pues necesitamos entonces un vino nuevo sobre esos odres. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Un poder comunicativo. ¿Entiendes lo que digo? Romanos 1:16, termino con este texto, dice: pues no me avergüenzo, y lo puse en otra versión para entenderlo mejor, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción. Escucha, la buena noticia es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Entonces, cuando Pablo dice no me avergüenzo, es como si Pablo estuviera diciendo también: a mí la verdad que no me da ningún tipo de problema hablar del Evangelio, porque yo sé que cuando lo estoy haciendo activo un poder de Dios que captura al ser humano, que arrastra al ser humano y lo lleva a la fe. Es un poder de Dios que activa el raciocinio, el pensamiento del ser humano, las emociones del ser humano, el corazón del ser humano, y lo lleva a la fe. Él dice: no me avergüenzo, no me da pena. Donde quiera lo puedo decir. No me importa delante de quién esté. Ustedes saben que Pablo predicó ante gobernadores, probablemente ante emperadores, delante de todo tipo de gente, de reyes. Predicó Pablo, no la vergüenza. ¿Por qué? Porque él decía: yo sé que cuando yo suelto la palabra de Dios es como si yo soltara una dinamita o una granada espiritual. Y es poder de Dios en acción. Pero fíjense, el poder o la verificación del poder está en hablar la palabra. Yo estoy seguro que si Pablo no hubiera podido decir no me avergüenzo de la buena noticia del Evangelio porque yo estoy callado y las cosas suceden, no, y la gente se convierte, no. Pablo no se avergüenza porque hablando y predicando ha visto el resultado. ¿Cómo? A través de conversiones. ¿Cómo ha verificado Pablo que está ungido y que está hablando y que está usando un poder comunicativo diferente? A través de las conversiones. Entonces, nosotros tenemos que pedir ese poder que Pablo tenía, esa unción. Amén. Y usarla y ponerla en práctica. Hermano, hay que salir ya, hay que hablar, pero no, ay, yo sé, tenemos que hacer un evento y salir por las cuadras a predicar, o tenemos que tener una campaña aquí dentro de la iglesia. No, hay que predicar todos los días, hay que hablar del Evangelio todos los días, en todo lugar, con toda persona, en todo momento.
Y mientras eso sucede, mientras esas oportunidades se nos dan, decirle al Espíritu Santo, úngeme, dame el lenguaje, dame la forma, dame la maravilla que seduce, que conquista esta alma. Solo tú sabes cómo iluminarle el interior, cómo llenarle de colores espirituales el universo a esta persona. Dame esa capacidad. Y si tú la pides, Dios es fiel y lo va a hacer, porque es más, Dios está esperando ese tipo de personas. Dios está esperando ese tipo de oración. Dios está esperando ese tipo de interés. Entonces aprovecha este momento para buscar ese poder para comunicarte. Tenemos que encontrar esa vía, ese nuevo lenguaje de este siglo. Necesitamos una nueva lengua de fuego para hablarle a esta generación que nos está escuchando, para hablarle al corazón del hombre actual, del hombre con el que convivimos cada día, del hombre que nos rodea, para que nos escuchen y se maravillen y crean en Jesús y sean salvos. Amén, hermano. Bueno, pues este es el mensaje. ¿Entiendes lo que digo? Es mi mensaje en este día y espero que sea de bendición para ti. Al despedirme, te vuelvo y te recuerdo que estamos cerca y que aproveches esta soledad y este tiempo para cosas como esta, cosas prácticas y edificativas como esta, y que tu corazón sea renovado, y espera con confianza que pronto yo creo que ya tendremos nuestro primer servicio. Muy pronto. Dios les bendiga, hermano. Les amamos, les queremos, oramos por ustedes. Un abrazo para cada uno.